Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Nutrición Escéptica. Ya hace algún tiempo hice un video contándoles cómo es estudiar nutrición. A mucha gente le gustó ese video, lo cual me alegra bastante. Así que ahora continuamos con la segunda parte, esta vez respondiendo a una pregunta que me hicieron muchas personas. ¿Cómo es el internado en nutrición o cómo son las prácticas clínicas en nutrición? Aquí te cuento todo al respecto, así que empezamos. Para empezar, debes saber que un nutricionista puede trabajar en muchas áreas aparte de la clínica. Está la deportiva, la comunitaria, la de control y calidad, la de youtuber, por ejemplo, ¿por qué no? Etcétera. En fin, muchas áreas. Pero al menos en Perú, que es donde yo estudié, para acabar tu carrera, tienes que hacer obligatoriamente prácticas en dos de estas áreas, la comunitaria y la clínica, de 6 meses cada una, y esto ocurre en el último año de estudios. Ya llegado este momento, ¿cómo es que consigues el trabajo en una clínica o un hospital? Bueno, lo que ocurre es que las universidades por lo general tienen convenios con diferentes clínicas u hospitales, así les aseguran un puesto a sus alumnos. Creo que en la actualidad el panorama está un poco mejor porque creo que en Perú hay una ley que obliga a que todas las prácticas sean pagadas. Es un sueldo mínimo, pero al final ayuda. En mi época no te pagaban absolutamente nada, pero en mi caso había una oportunidad de que me pagaran. Es que yo estudié en la Universidad Le Cordon Bleu o Le Cordon Bleu. La verdad, nadie estaba seguro de cómo se pronuncia. Le Cordon Bleu. Bueno, esa universidad tenía un convenio con la clínica Good Hope de la ciudad de Lima, una de las más prestigiosas y caras del lugar. Bueno, ahí pagaban, pero ingresar ahí no iba a ser tan sencillo, porque no bastaba con el convenio. Tenías que también pasar un concurso, que constaba de un examen de conocimientos, una prueba psicológica y una entrevista de trabajo. Y además esa clínica se había ganado una fama de ser muy estricta, que te dejaban tareas, que era difícil estar ahí. Y además era una clínica adventista, era una clínica religiosa. Pero bueno, yo como el estudiante extremadamente pobre que era, yo quería que me pagaran y me lo propuse, que iba a ingresar. Y así es, ingresé a una clínica religiosa. Esa vez concursaron alumnos de 13 universidades y solamente había unos 5 cupos. La cosa es que yo pasé. El examen de conocimientos no me preocupaba porque yo era bastante estudioso. El test psicológico sí no entiendo cómo le he pasado, la verdad. La entrevista de trabajo yo creo que bien. Pero aquí pasó algo curioso. En ese entonces yo no tenía ni tantos piercings ni tatuajes, solo tenía estos dos de aquí arriba que no me los quité para la entrevista. Ya meses más adelante, cuando ya estaba trabajando ahí, un licenciado me comentó que casi no me aceptan solamente por los piercings. Ese tipo de discriminación me parece completamente absurda, pero lamentablemente aún existe, principalmente en Latinoamérica. Sé que este tema les importa a muchos de ustedes, pero es un tema muy complejo del cual ya hablaré en otro video, de cómo es ser profesional teniendo piercings y tatuajes. Pero no subiré ese video a este canal, sino a mi canal secundario, así que les dejo el link por aquí arriba. Una vez que ya ingresé, comienzo a contarles cómo es el trabajo de un practicante de nutrición en el área clínica. Pero primero vamos a dejar de lado el tema de que esta clínica era religiosa, ya que debido a esto pasaban ciertas cosas particulares, un tanto perturbadoras, que las comentaremos al final como datos curiosos. Algo que debes saber es que en tu primer día probablemente te vas a sentir completamente perdido. Y es que no importa qué tan buen estudiante fuiste en clases, es como que todo el conocimiento está un poco disperso y ya en la clínica todo se empieza a ordenar. Y es que tus prácticas clínicas puede que sea la parte más importante de toda tu carrera y es en la que yo creo se aprende más. Ya sea un hospital o una clínica, se divide por pisos de especialidades. Tienes el piso de emergencias, el de la unidad de cuidados intensivos, geriatría, pediatría, postoperados, etc. A ti como practicante te asignan un piso y conforme pasen los meses vas rotando por cada una de estas especialidades. Entonces lo primero que tú haces al llegar a la clínica tempranito a las 7 de la mañana es revisar qué rayos está pasando en tu piso, porque siempre pasa algo, siempre hay pacientes problemáticos, pacientes que vomitan, pacientes muy delicados. Entonces tú checas en el sistema cuántos pacientes tienes y qué es lo que pasó el día anterior.
y con esta información vas a servir los desayunos. El área de servido es como en un centro comercial. Cuando tú vas a pagar por tus productos, están estas cintas por donde pasas los productos. Bueno, en este caso el cocinero te manda las dietas que tú les pidas por una de estas cintas. Vamos a ver, amigo cocinero, esta mañana mándame 5 dietas blandas, 3 sin residuo, 2 hiposódicas, 1 hipoglúcida, 1 hiposódica, hipoglúcida y sin residuo. Este pata debe estar bien enfermo. Y así con estas dietas vas armando las bandejas para tus pacientes. Y tienes que checar que todo sea específico para cada uno de ellos. No solamente el menú principal, sino también la bebida, el postre, si lleva sal o no, si lleva azúcar o edulcorante, absolutamente todo. Si se te pasa una sola, puede que no pase nada, pero también puede que se arme una bastante fea. Por ejemplo, les cuento que una vez había una paciente que al día siguiente tenía que hacerse un procedimiento médico. Por lo tanto, su médico le mandó una dieta específica. Creo que era una dieta sin residuo. La cosa es que alguien se equivocó y le mandó la dieta normal. Esto ocasionó que la paciente no pueda hacerse el procedimiento médico al día siguiente, sino que tenía que esperar un día más. Esto significa un día más de hospitalización que alguien tiene que pagar y que no es barato. O sea que la paciente no solamente estaba perdiendo un día de su vida, sino que tenía que pagar por ese día. Si la paciente quería, podía demandar a la clínica, solamente porque alguien se equivocó con su dieta. Por suerte no pasó nada, la paciente no demandó a nadie y no fui yo el que se equivocó, sino uno de los mozos que también ayudan a armar estas bandejas. Además, como tú eres practicante, la responsabilidad no cae sobre ti, sino sobre el licenciado, pero igual quedas mal y te ponen mala nota. Bueno, una vez que ya se sirvió todo, toca ir a tu piso a visitar a tus queridos pacientes. Y aquí también se aprenden ciertas cosas, ya que ver la interacción de los pacientes con la comida es también bastante interesante. Porque, a ver, una cosa es la teoría de que tú tienes que comer esto porque esto es lo mejor para ti, y otra cosa es la que hacen los pacientes. Vas a encontrar desde casos como una persona que tenía anemia severa simplemente porque era muy mimado con la comida y solamente quería comer dulces y papas fritas. Y también vas a ver casos más extremos como pacientes con cirrosis, con diabetes muy avanzada, que no quieren hacer cambios con su dieta y prácticamente se están matando a sí mismos con lo que comen. Entonces ver esta interacción paciente-comida te enseña bastante, porque yo creo que gran parte de la teoría de nutrición no es tan difícil. Lo difícil es llevar esa teoría a la realidad, hacer que las personas te hagan caso. Bueno, además de ver a nuestros queridos pacientes, también hay que ver sus historias médicas, porque aquí puede que haya alguna actualización importante que afecte a sus dietas. Y aquí ocurre un gran problema, ya que no hace falta con saber mucho de nutrición, con saber mucho de tu carrera. Tienes que tener una habilidad especial para la cual no has sido preparado. La habilidad para descifrar códigos secretos, estas cosas indescifrables, horrorosas, ininteligibles, para poder leer lo que escriben los médicos. Y es que yo no estoy exagerando y no es un mito. El 99% de los casos no se entiende qué cojones escriben los médicos. Entonces yo desde acá quiero hacer un llamado oficial a todos los administradores de hospitales y clínicas que por favor le quiten los lapiceros a los doctores. Los doctores saben mucho pero no tienen por qué escribir. Hashtag no más médicos con lapiceros, por favor. Siglo XXI, denles una tablet, una computadora, pero no más lapiceros para los médicos, por favor. Pero bueno, no todo es malo con los doctores, ya que ellos saben muchísimo y podemos aprender de ellos haciéndoles preguntas. Así que por favor acósenos con preguntas, así la cosa se balancea un poco. Nosotros desciframos sus garabatos y ellos responden a nuestras preguntas. Aparte de todo esto, yo creo que esta es la parte del día más interesante, ya que vas a ver casos de pacientes con enfermedades bastante extrañas. Por lo tanto, si te gusta ese tema, con curiosidad científica aprendes muchísimo. También vas a tener experiencias que te van a marcar bastante, ya que en una clínica no todo el mundo se recupera. Por lo tanto, tendrás experiencias con la muerte. No solamente casos bastante injustos como accidentes o niños con enfermedades crónicas incurables, sino también otros casos que te dejan pensando y te hacen sentir que la vida es frágil. Una vez fui a ver un paciente y no había visto su diagnóstico, mala mía. Le pregunté qué tal con la dieta. Me dijo que bien, solamente que no la había disfrutado porque tenía mucho malestar.
Bueno, eso es normal cuando estás enfermo. Era un chico bastante joven, tenía 25 años, y cuando salí de la habitación vi su diagnóstico y era leucemia. Más tarde me enteré de que él no era peruano, estaba en Lima de vacaciones pasándosela bien. Se sintió mal, fue a la clínica y le dijeron que tenía leucemia. Al día siguiente, cuando llego al trabajo, me entero de que había fallecido la noche anterior. Son cosas que te impactan porque te hacen pensar que podría pasarte a ti. Un día eres joven, estás pasándola bien de vacaciones, te enfermas, vas a la clínica, es malo y te mueres. Son experiencias un poco crudas, pero yo creo que te hacen crecer. No solamente porque te das cuenta de lo efímero que es la vida, sino que te hace apreciarla un poco más. Pero también hay historias felices, ya que si bien hay pacientes que no se recuperan, hay pacientes que sí se recuperan. Pacientes que estaban más muertos que vivos, por así decirlo, y que tras muchos meses se recuperan y los ves irse caminando, como si nada. Es una experiencia bastante compleja con muchos matices, muchos sentimientos encontrados que yo creo que te van a ayudar bastante a crecer como persona. Y bueno, seguimos con el día. Cuando ya acabaste y ya tienes toda la información de tus pacientes y de las historias clínicas, regresas al departamento de nutrición a actualizar el sistema. Para esto ya es aproximadamente mediodía, así que toca servir los almuerzos, que es algo muy parecido a los desayunos, solamente cambia el contenido de la comida, así que no voy a entrar en detalles sobre eso. Y ya para acabar, llega el nutricionista del turno tarde y tienes que contarle qué cosa ha pasado en tu piso. Vamos a ver, te cuento. Este paciente es nuevo, así que mira su historia. Este paciente lo van a operar, así que no le mandes nada. Este paciente ha vomitado. Sí, de nuevo. Este de acá es un poco pesado. Y así acaba un día más como practicante de nutrición. Una experiencia muy bonita en la que aprendes muchísimo. Ahora sí, vamos con lo curioso, lo perturbador de una clínica adventista. Lo primero es que según ellos no hace falta que tú seas adventista para trabajar ahí. Pero una vez adentro te das cuenta de que no es cierto, ya que te obligan a actuar como si lo fueras. Lo más suavecito, lo más digerible es que, a ver, si tú piensas que es un poco cringe, un poco molestoso escuchar villancicos durante toda la Navidad, imagínate escuchar todos los días, durante 6 meses, música adventista. Como la gran mayoría son adventistas, están todo el día ahí con la música del pastorcito que no sé qué cosa, porque según ellos la música moderna es música, no sé, diabólica. Yo me acuerdo que en ese entonces estaba de moda Despacito de Daddy Yankee. Ni se te ocurra escucharla porque es pecado. Ah, pero escondidas, qué bien que la escuchaban. Otra cosa un poco más perturbadora es que si no me equivoco los días viernes ellos hacen su culto, que es cantar canciones adventistas, leer su Biblia y rezar. Y te obligan a estar ahí en horario de trabajo. Todas las veces que podía yo me escapaba porque vamos a ver, es horario de trabajo, estás un poco apurado y te obligan a cantar y rezar algo que no es tu religión por media hora. Las veces que tuve que estar ahí yo no cantaba ni rezaba porque no es mi religión, es bastante incómodo. Ahora, no sé ustedes, pero yo creo que cuando te obligan a hacer algo como que le agarras un poco de resistencia, ¿no? Si antes no te molestaba, ahora sí te molesta. Yo no soy religioso, soy agnóstico, no pertenezco a ninguna religión, pero como que tengo mala imagen de los adventistas por eso mismo, porque te obligan a hacer cosas que no quieres. Casi se me cae el celu. ¿Será una maldición por mi vida pecaminosa? Bueno, y ya para acabar, vamos con lo más heavy, es que los adventistas eran vegetarianos, lo cual no es el problema en sí, que hacían muy bien la comida vegetariana, sabía muy rico. Aparte que la comida vegetariana sí puede ser muy nutritiva, pero hay ciertos casos donde no conviene. Y es que lo que un profesional no debería hacer nunca es superponer su dogma por encima de las recomendaciones generales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando habían pacientes anémicos y me tocaba darles el alta, yo sabía que estos pacientes no eran vegetarianos, casi nadie lo era. Entonces en el alta yo les daba las recomendaciones adecuadas para la anemia, que es con hierro animal. Que sí, hay hierro vegetal, pero este se absorbe muy poquito. Estamos hablando de entre 10 a 6 veces menos, no recuerdo exactamente el dato. Entonces el hierro vegetal no es adecuado. ¿Qué pasó? Que un día vieron que les estaba recomendando hierro animal y me llamaron la atención que estaba mal. Vamos a ver, yo entendería si el paciente es vegetariano, pero no lo es. En su casa va a comer lo que quiera. Evidentemente yo no les hice caso y seguí dando las indicaciones adecuadas, porque si tú eres nutricionista y sabes que hay una terapia efectiva y decides mandarles la menos efectiva solamente por tus creencias, eso se llama negligencia. Que obliguen a sus trabajadores a actuar como adventistas, ya, te lo paso. Pero que obligues a tus pacientes a comer como adventistas cuando no lo son,
no te lo paso, en especial cuando su salud está en juego. Eso es lo más heavy, creo yo, porque recordemos que la nutrición es una ciencia, no es una religión, no se basa en creencias o en dogmas, no debería ser así. Y bueno, además de eso, sí eran estrictos, sí te dejaban tareas, pero yo estoy de acuerdo con eso porque aún eres estudiante y aprendes bastante. Curiosamente, los licenciados que me dejaban las mejores lecturas no eran adventistas. Y otra cosa más que me estaba olvidando, y esto no solamente pasa en la clínica adventista, pasa en todos los lugares, es que tienes que hacer un caso clínico. ¿Qué significa esto? Escoges el caso de un paciente y lo desarrollas y lo sustentas, lo expones. ¿Cómo es que lo vas a tratar? Evidentemente, si tú escoges un caso facilito, no aprendes mucho. Pero si escoges uno difícil de verdad, aprendes un montón. Y eso es lo que yo te recomiendo. Rétate, porque en ese momento es cuando más aprendes. En mi caso, yo expuse casos clínicos tanto en la universidad como en la clínica, y es bastante chévere porque te sientes como Dr. House. Y mientras más complicado es el caso, más bacán, más discusión, más polémica. Polémica positiva, no como en redes sociales. Y bueno, creo que eso es todo. Llegamos al final del video. Evidentemente deben haber más dudas por ahí sueltas, así que si tienes alguna, déjala en los comentarios. Y también me acuerdo de algo, que estamos muy pero muy cerca de llegar a los 5000 suscriptores. Así que quiero hacer algo especial para ese día, un video especial, un preguntas y respuestas. Principalmente sobre nutrición, fitness, vida sana, o también, si así lo desean, sobre mi persona. Cualquier pregunta que tengan que quieras que responda en los comentarios para ese video. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, déjame tu like que motiva muchísimo. Suscríbete si no te quieres perder de más videos. Y ya sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un siguiente video. It's not for me to say you love. It's not for me to say